El millonario llega temprano a casa y descubre un secreto que cambiará su vida para siempre. Adrián Vargas, el magnate más temido de la Ciudad de México, estaba acostumbrado a manejar su mundo con puño de hierro. Sin embargo, al llegar inesperadamente a su mansión, una sensación desconcertante lo envolvió como un sudario. Era un día cualquiera, un día en el que su imperio brillaba con fuerza, pero las sombras acechaban en cada rincón. La mansión, vestigio de su éxito, lo recibió en un silencio inquietante. La opulencia de los mármoles y candelabros parecía burlarse de su vulnerabilidad. Mientras recorría los pasillos, un destello de luz captó su atención. Una caja de madera, pequeña y polvorienta, se encontraba bajo una mesa cubierta de trofeos. Intrigado, se agachó y la abrió, revelando viejas cartas amarradas con un hilo rojo. Su corazón dio un vuelco. Las palabras de su padre, fallecido hacía apenas meses, comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, una carta en particular parecía gritar su nombre. El papel amarillento estaba manchado y desgastado. Al abrirlo, su mirada se oscureció con cada letra que leía. Hablaba de un secreto devastador, uno que cuestionaba su herencia y la lealtad de ellos a quienes más amaba. Su respiración se hizo pesada. El peso de la revelación lo aplastó, como si todo su imperio hubiera sido construido sobre arena movediza. La traición y el miedo se entrelazaron en su pecho, mientras su mente buscaba respuestas que no tenía. Consultó de inmediato a su asistente, una mujer leal, pero los murmullos a su alrededor eran incesantes. Los rivales que antes parecían inofensivos ahora sabían que la fragilidad de su legado lo delataba. Con cada paso por la mansión, los ecos de risas festivas de tiempos pasados resonaban, solo para ser ahogados por el retumbar inquietante de su incertidumbre. Miradas furtivas, susurros en la penumbra. Estaba atrapado en un juego donde la lealtad era un espejismo. Mientras sopesaba su siguiente movimiento, la tensión aumentaba. Cada esquina se sentía hostil. Cualquiera podría intentar aprovecharse de su desafío. Su mente se debatía entre proteger la fortuna que había construido o arriesgarse a la verdad que podría destruir todo. ¿Era posible salir del laberinto de engaños? El aire estaba espeso, como si la mansión misma lo condenara a un secreto que debería permanecer oculto. Cada vez que miraba la carta, el nudo en su garganta se apretaba más. La fragilidad de su situación lo aislaba. Adrián sintió que la traición estaba más cerca de lo que pensaba. Esa revelación lo llevó a cuestionarse no solo a sí mismo, sino a su propia familia, a quienes había considerado inquebrantables. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ellos? Atormentado, se sentó en el sillón de cuero que una vez había sido suyo. Ahora se sentía como un extraño en su propio hogar. El dilema se cernía sobre él. ¿Debería confrontar la verdad de su padre o permitir que las sombras del engaño lo consumieran? Las inseguridades lo atormentaban y cuando miró por la ventana se dio cuenta de que el sol escondía su luz, como si también él le diera la espalda. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Adrián se quedó mirando por la ventana, sintiendo cómo el peso de la carta le oprimía el pecho. El sol parecía apagarse. Todo era gris. Pero en ese instante de incertidumbre, un ruido atronador interrumpió sus pensamientos. Un grito escalofriante resonó desde el pasillo. Su corazón se detuvo. Se levantó de un salto, olvidando la carta por completo, y corrió hacia el sonido. El eco de sus pasos resonaba en la mansión como un tambor. Mientras avanzaba, los recuerdos de risas y fiestas pasadas se desvanecían, dejando atrás una atmósfera de tensión palpable. Cuando llegó a la gran sala, la escena que encontró lo dejó helado. Su asistente, Ana, estaba en el suelo,
sujetándose el brazo, los ojos desorbitados de terror. «Adrián», gritó, su voz temblando. «No puedo creerlo. Él está aquí». Adrián sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién? ¿Quién está aquí?» Su mente giraba como un torbellino. Justo en ese momento la puerta principal se abrió de golpe. Una figura familiar apareció, su sonrisa helada como el acero. Era Manuel, su hermano mayor, a quien había creído desaparecido durante años, un fantasma del pasado que había mantenido bajo llave. Pero su rostro estaba marcado por algo más que el tiempo. Había una locura en sus ojos. «¡Sorpresa! Volví a casa», dijo Manuel, su tono burlón resonando en la sala. Adrián se sintió vulnerado, como si todas las paredes de su imperio comenzaran a desmoronarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adrián, el nudo en su garganta volviendo con fuerza. «Ah, venías igual de encantado como siempre, pero ya no eres el único que tiene secretos, querido hermano». Manuel avanzó, y en su mano brilló el filo de un cuchillo. La opulencia de la mansión se tornó en una trampa mortal, el miedo envolviéndolos. Ana jadeaba, su mirada se movía entre los dos hermanos. «¿Qué tipo de juego es este?», preguntó Adrián, sintiéndose acorralado. Cada palabra de su hermano se sentía como un golpe. «Un juego de la verdad, hermano. Has estado cegado por tu riqueza y poder. Creíste que podías deshacerte de mí y de todo lo que te heredé, pero no puedes escapar de la sangre». Manuel sonreía, una sonrisa que le helaba la sangre a Adrián. De repente el ambiente cambió. El aire se volvió espeso, y la calma eterna de la mansión se convirtió en un campo de batalla de emociones. «¿Qué regresaste? Te creí muerto. No quería verte nunca más», dijo Adrián, el eco de sus palabras repitiéndose en sus propios pensamientos. «Eso es lo que tú creías, pero he estado vigilando cada movimiento tuyo. La carta de padre no es tu único secreto». Manuel se volvió hacia Ana, que aún estaba en el suelo temblando. «Dile lo que sabes, ¿quieres? Diles a todos los presentes quién es realmente el traidor aquí». Ana, visiblemente sudando, se vio atrapada. Un destello de terror en sus ojos. «No, yo no debería, no puedo». Adrián sintió que el giro de la historia cambiaba nuevamente. Con cada palabra de su hermano, la sombra del pasado se alzaba sobre él, lista para devorarlo. ¿Qué secretos guardaba Ana? ¿Qué revelaciones estaban a punto de estallar? La tensión creció, el silencio se volvió insoportable. Los ecos de sus respiraciones llenaron el espacio, y Adrián sintió una punzada en el corazón. Todo lo que había construido, toda su vida, dependía de descubrir la verdad. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un estruendo sonó en la entrada. Las puertas se abrieron de par en par, revelando a un grupo de psicociscopos, con miradas de condena. «No se puede escapar de la verdad, Adrián», dijeron al unísono. El sudor frío recorrió su espalda. «Mi hermano, la asistente, la carta, el legado. ¿Dónde estaba la salida?». El nudo en su garganta se transformó en una bola de fuego, mientras su mente buscaba respuestas en la oscuridad. La mansión, su mansión, ya no era un símbolo de poder, sino un laberinto del que no estaba seguro de poder escapar. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo el desplome de su mundo se avecinaba. ¿Qué más se escondía en las sombras? Adrián sentía cómo su corazón latía con fuerza, casi a punto de estallar. Las miradas de Ana, de su hermano Manuel y de aquellos extraños que parecían salidos de una pesadilla eran abrumadoras. La atmósfera se había vuelto densa. Se podía cortar con un cuchillo. Al ver la desesperación en el rostro de Ana, un instinto protector despertó en él. Pero en ese preciso instante, algo sonó en la entrada, un estallido de cristal que resonó como un trueno, llevándose su atención. El grupo de figuras que había entrado no eran simples intrusos, eran detectives. El ruido había sido el resultado de una intervención rápida y contundente. «¡Detengan eso! ¿Qué está pasando aquí?», gritó uno de ellos, con una autoridad natural que detuvo a todos en seco. La tensión en la sala cambió abruptamente. Ahora todos eran sospechosos.
Adrián sintió que la esperanza se abría paso entre la tormenta. No podía dejar que esto se convirtiera en un caos total. «Escuchen, esto es un malentendido», intentó decir, pero su voz tembló. Sin embargo, el detective mantuvo su mirada fijada en Manuel. «Usted, con el cuchillo, bájelo. Ahora», ordenó, su tono implacable. Mientras Manuel parecía deliberar, un destello de pánico cruzó su rostro. En un instante, la locura se desbordó. Su hermano arrojó el cuchillo al suelo e hizo un movimiento desesperado hacia el grupo. «No, no pueden atraparme. La verdad no es lo que creen». Fue en ese momento, cuando todos miraban a Manuel, que Ana se puso en pie, su rostro blanco como un lienzo. «No, él no es el único con secretos», gritó, y la sala se congeló. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el silencio se hizo pesado. Los detectives intercambiaron miradas, y como si una cuerda densa se hubiera cortado, todos se inclinaron hacia Ana. «¿Qué sabes?», le preguntó uno de ellos, acercándose con cautela. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta visible. Su madre. Sus palabras se tambalearon mientras luchaba por encontrar la fuerza. «No murió en un accidente. No era un accidente. Fue un plan. Algo que involucra a su padre. Y todo esto, todo lo que ha ocurrido, tiene que ver con nosotros». Adrián se sintió como si le hubieran dado una paliza. Su mente giraba. ¿Qué estaba diciendo Ana? ¿Su madre? Las piezas empezaron a encajar de una manera absolutamente horrenda. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?», preguntó él, casi en un susurro. «Porque he vivido un secreto igual, uno que no solo te afecta a ti, sino a todos nosotros. Tu padre no fue quien pensabas, y tampoco lo fue mi padre». Ana balbuceó, los recuerdos volviendo a su mente como ráfagas de tormenta. «No puedo explicarlo todo, pero hay cosas que deben salir a la luz». Manuel miraba a Adrián. Había confusión en sus ojos, un reflejo de lo que él sentía. La tensión dejó de ser solo entre los hermanos. Ahora se extendía a otros, a verdades ocultas que amenazaban con devorarles. Las puertas estaban abiertas, y los detectores de mentiras y los secretos comenzaban a desenmarañarse. Justo cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, un grito resonó en la distancia, una voz aterrorizada que reforzó el caos. «¡Ayuda! ¡Están viniendo!», gritó un hombre de pie en la entrada, pálido y temblando. Adrián sintió cómo el mundo se volvía a desmoronar a su alrededor. Una nueva amenaza se cernía sobre ellos. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que cada vez más secretos se agolpaban, la verdad a punto de estallar. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué más revelaría esta noche oscura? ¿Qué más se escondía en las sombras? Las miradas se cruzaron, el miedo era palpable. Nadie tenía respuestas, pero el caos estaba imparable. Adrián sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La aparición de Manuel, las revelaciones de Ana, y ahora ese grito aterrador en la entrada. Su corazón palpita tan fuerte que sentía que todo podía explotar. «¿Qué está pasando?», pensó, pero no tuvo tiempo de profesar nada más. El hombre que había entrado temblando soltó un susurro. «Están viniendo por ti, Adrián. Tienes que irte». Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. El detective dio un paso al frente, frunciendo el ceño. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. «¿A quién te refieres?», preguntó el detective, mirándolo fijamente. Adrián sentía que el aire se volvía más denso. La ansiedad apretaba su pecho. Manuel sonreía de manera inquietante, como si disfrutara del caos, y Ana, a su lado, parecía estar casi en shock. El hombre, con la voz entrecortada, continuó. «No es solo tu hermano. Hay otros que buscan el secreto. Vienen para tomar todo lo que es tuyo. La carta, tu fortuna, todo. No estás a salvo aquí». La atmósfera se tornó hostil, como si la mansión misma estuviera lista para colapsar. «¿Qué sabes de la carta?», preguntó Adrián, su voz por fin saliendo firme, aunque el pánico inundara su mirada. El hombre tragó saliva. Parecía que su mente corría a 1000 por hora. «He estado siguiendo los movimientos de tu familia.
Sé más de lo que crees. La verdad está detrás de esa carta. La conexión es más oscura de lo que imaginas. Ana lo miró con ojos de incredulidad, y Manuel se pasó una mano por el cabello, cada vez más frustrado. «¿Cómo es que este tipo sabe tanto?», murmuró, sus manos temblando. Adrián quería gritar, quería que todo esto tuviera sentido, pero cada vez se sentía más atrapado. De repente, el suelo tembló de manera extraña. Todos miraron hacia la entrada. Una figura emergió de las sombras. Una mujer con un abrigo oscuro y una mirada fuerte. «¡Adrián!», exclamó, su voz resonando en el aire. «Soy yo. No puedes confiar en ninguno de ellos». Adrián se quedó helado. «¿Quién eres tú?», preguntó. La mujer dio un paso adelante, y su rostro se iluminó con la luz tenue de la sala. «Soy Valeria, la hermana que nunca conociste, la que tu padre dejó fuera de su vida y de sus secretos». El golpe fue como un puñetazo directo al estómago. Adrián luchaba por respirar. «¿Qué? ¿Hermana?», balbuceó. Valeria asintió, su expresión cargada de determinación. «Esos secretos que mencionó tu hermano, todo está en la carta. Pero también hay algo más, un legado que cambia todo lo que crees sobre tu familia». Mientras hablaba, la tensión aumentó. El detective fijó su mirada en ella. Una novedosa línea de sospecha se deslizó por su cuaderno. «¿Y qué legado es ese?», preguntó, listo para atrapar cualquier mentira. Las palabras de Valeria comenzaron a desenredar un pasado oscuro que todos parecían haber olvidado. «La fortuna no es solo dinero. Hay otras cosas. Está ligada a un delito, a traiciones que nunca imaginaste. La muerte de tu madre no fue accidental. Todo esto es parte de un juego que hemos estado jugando todos». Adrián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», se preguntaban los ecos de sus pensamientos. Las revelaciones comenzaban a acumularse, cada una más impactante que la anterior. Él solo quería entender, pero cada respuesta solo traía más preguntas. Justo cuando el caos estaba en su apogeo, un estruendo abrupto las cortó a todas, y parecieron reunirse en el silencio. La puerta de la mansión se estalló y un grupo armado irrumpió, con máscaras oscuras y gritos atronadores. La confusión se convirtió en pánico. «Todos al suelo», gritó uno de ellos, y la calma de la mansión se desvaneció. Adrián miró a su alrededor, pero el miedo se apoderó de él. Esa ocupación inesperada cambió de nuevo el juego. ¿Quiénes eran? ¿Realmente eran amenaza o respuesta a todo lo que había estado sucediendo? Las miradas se cruzaron, todos comprendiendo que la tormenta apenas comenzaba. La carta, los secretos, la familia. Todavía había más bajo la superficie. La mansión ahora era una trampa mortal, y el tiempo se acababa. ¿Quién sobreviviría para contar la historia? ¿Quién de ellos realmente era amigo? ¿Quién era enemigo? Las sombras se alzaban nuevamente sobre ellos. ¿Cuál sería el próximo movimiento en este juego mortal? Adrián sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La aparición de Manuel, las revelaciones de Ana, y ahora ese grito aterrador en la entrada. Su corazón palpitaba tan fuerte que sentía que todo iba a explotar. «¿Qué está pasando?», pensó, pero no tuvo tiempo de procesar nada más. El hombre que había entrado temblando soltó un susurro. «Están viniendo por ti, Adrián. Tienes que irte». Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. El detective dio un paso al frente, frunciendo el ceño. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse. «¿A quién te refieres?», preguntó el detective, mirándolo fijamente. Adrián sintió que el aire se volvía más denso. La ansiedad apretaba su pecho. Manuel sonreía de manera inquietante, como si disfrutara del caos, y Ana, a su lado, parecía estar casi en shock. El hombre, con la voz entrecortada, continuó. «No es solo tu hermano. Hay otros que buscan el secreto. Vienen para tomar todo lo que es tuyo. La carta, tu fortuna, todo. No estás a salvo aquí». La atmósfera se tornó hostil, como si la mansión misma estuviera lista para colapsar. «¿Qué sabes de la carta?», preguntó Adrián, su voz por fin saliendo firme, aunque el pánico inundara su mirada. El hombre tragó saliva. Parecía que su mente corría a 1000 por hora. «He estado siguiendo los movimientos de tu familia. Sé más de lo que crees. La verdad está detrás de esa carta.
La conexión es más oscura de lo que imaginas. Ana lo miró con ojos de incredulidad, y Manuel se pasó una mano por el cabello, cada vez más frustrado. «¿Cómo es que este tipo sabe tanto?», murmuró, sus manos temblando. Adrián quería gritar, quería que todo esto tuviera sentido, pero cada respuesta solo traía más preguntas. De repente, el suelo tembló de manera extraña. Todos miraron hacia la entrada. Una figura emergió de las sombras. Una mujer con un abrigo oscuro y una mirada fuerte. «Adrián», exclamó, su voz resonando en el aire. «Soy yo, no puedes confiar en ninguno de ellos». Adrián se quedó helado. «¿Quién eres tú?», preguntó. La mujer dio un paso adelante, y su rostro se iluminó con la luz tenue de la sala. «Soy Valeria, la hermana que nunca conociste, la que tu padre dejó fuera de su vida y de sus secretos». El golpe fue como un puñetazo directo al estómago. Adrián luchaba por respirar. «¿Qué, hermana?», balbuceó. Valeria asintió, su expresión cargada de determinación. «Esos secretos que mencionó tu hermano, todo está en la carta. Pero también hay algo más, un legado que cambia todo lo que crees sobre tu familia». Mientras hablaba, la tensión aumentó. El detective fijó su mirada en ella. Una novedosa línea de sospecha se deslizó por su cuaderno. «¿Y qué legado es ese?», preguntó, listo para atrapar cualquier mentira. Las palabras de Valeria comenzaron a desenredar un pasado oscuro que todos parecían haber olvidado. «La fortuna no es solo dinero, hay otras cosas. Está ligada a un delito, a traiciones que nunca imaginaste. La muerte de tu madre no fue accidental. Todo esto es parte de un juego que hemos estado jugando todos». Adrián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», se preguntaban los ecos de sus pensamientos. Las revelaciones comenzaban a acumularse, cada una más impactante que la anterior. Las puertas estaban abiertas, y los detectores de mentiras y los secretos comenzaban a desenmarañarse. Justo cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, un grito resonó en la distancia, una voz aterrorizada que reforzó el caos. «¡Ayuda! ¡Están viniendo!», gritó un hombre de pie en la entrada, pálido y temblando. Adrián sintió como el mundo se volvía a desmoronar a su alrededor. Una nueva amenaza se cernía sobre ellos. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que cada vez más secretos se agolpaban, la verdad a punto de estallar. Con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, una explosión de ruido reverberó por la mansión. Las luces parpadearon y con un súbito estallido se cortó la electricidad. En la oscuridad gritos y murmullos se agolpaban mientras las sombras se multiplicaban. Adrián sintió una sacudida helada en su estómago. Algo era terrible. Como una ola, los intrusos armados invadieron el espacio, con máscaras que cubrían sus rostros. Gritaban órdenes que se perdían en el caos. Sin embargo, fue entonces, en medio de la confusión, que Adrián sintió un tirón en su brazo. Era Ana, con el rostro demacrado. «Adrián, hay algo más que no sabes». Ella lo llevó hacia un rincón donde la luz parpadeante apenas podía alcanzarlos. «Tu padre, él no es quien crees. Hay un plan. Todo esto está relacionado contigo. Ellos quieren acabar contigo porque eres el último». Su voz se detuvo, como si tuviera miedo de lo que estaba a punto de revelar. «¿El último? ¿De qué?». Adrián casi no pudo pronunciar la pregunta. El silencio entre ellos era denso, una atmósfera cargada de revelaciones fatales. Entonces Ana respiró profundo. «La herencia no es solo financiera. Hay un grupo, un culto que protege la verdad. Vienen por ti porque eres el elegido». Adrián sintió que su cabeza giraba. «¿El elegido? ¿De qué hablas, Ana?». Su voz temblaba. La confusión se transformó en terror cuando ella susurró lo que él jamás había imaginado. «Porque tu sangre, Adrián, guarda un secreto que ellos y hasta tu familia han tratado de ocultar. Eres el verdadero heredero de un poder antiguo, y ellos se lo llevan todo». Todo se volvió un torbellino. Las luces se apagaron, la desesperación se apoderó de la habitación, y en el entrante silencio, el eco de una verdad devastadora reverberó en su mente. Mientras tanto, en medio de la oscuridad, se escuchó un grito aterrador. El tipo que había entrado antes.
¡Ayuda! ¡No! Mientras las sombras los rodeaban y la realidad se desvanecía, Adrián se dio cuenta de que más allá de la ambición, los secretos familiares y el legado, había algo más profundo que los unía. Pero la pregunta era, ¿iba a esperar a desentrañarlo o iba a luchar por su vida para que nadie más muriera en el proceso? La tormenta apenas comenzaba y el juego estaba lejos de terminar. Adrián sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La aparición de Manuel, las revelaciones de Ana y ahora aquel grito aterrador en la entrada. Su corazón latía tan rápido que temía que iba a explotar. «¿Qué está pasando?», pensó, pero no tuvo tiempo para procesar nada más. El hombre que había entrado temblando soltó un susurro. «Están viniendo por ti, Adrián. Tienes que irte». Sus ojos estaban desorbitados como si hubiera visto un fantasma. El detective dio un paso al frente, frunciendo el ceño, y la tensión se llenó de energía, como una cuerda tensa a punto de romperse. «¿A quién te refieres?», preguntó él. «Detective», su voz firme, pero las dudas y el pánico comenzaron a crecer en la sala. Todos miraban ansiosos, incluidos Ana y Manuel, quien mostraba una mezcla de emoción y miedo. Hace segundos sus vidas parecían más claras, y ahora todo estaba hecho un lío. El hombre, apenas controlando el temblor en su voz, continuó. «No solo es tu hermano, hay otros que buscan un secreto. Vienen a quitarte todo, la carta, la fortuna, todo. No estás a salvo aquí». La atmósfera se volvió irrespirable, densamente cargada de terror. «¿Qué sabes de la carta?», exigió Adrián, apenas logrando mantener la calma. La respuesta parecía crucial. El hombre tragó saliva, sus ojos llenos de pánico. «He estado siguiendo a tu familia. La verdad detrás de esa carta es más oscura de lo que imaginas». Ana miró a Adrián con incredulidad, mientras la tensión se acumulaba. Manuel se puso nervioso, pasando la mano por su cabello. Todo giraba demasiado rápido, y Adrián se sentía atrapado. De pronto, un fuerte estruendo sacudió la mansión, y un portazo resonó en la entrada. Una figura emergió de la penumbra. Era una mujer de pie, vestida con un abrigo oscuro y una mirada decidida. «¡Adrián!», exclamó, su voz resonando con urgencia. «¡Adrián! No puedes confiar en ninguno de ellos». El rostro de la mujer se iluminó con la luz tenue que apenas se filtraba. «¿Quién eres tú?», preguntó Adrián, sintiendo como si el mundo se le cayera encima. «Soy Valeria», dijo, y su nombre cayó como una piedra en él. Silencio. «La hermana que nunca conociste. Tu padre me dejó fuera de su vida y de sus secretos». El impacto fue como un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Hermana?», balbuceó, sintiéndose aturdido. Valeria sintió, cargando el peso de la verdad. «Lo que dijo tu hermano, todo está en la carta. Pero hay más, un legado que cambia todo lo que crees sobre tu familia». Adrián sintió que el suelo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aterrado. Las revelaciones se apilaban. Entonces la atmósfera se volvió más tensa. «La fortuna no es solo dinero. Tu madre no murió en un accidente. Todo esto es parte de un juego que va más allá de lo que puedes imaginar». Antes de que pudiera asimilarlo, un grito distante interrumpió el caos. «¡Ayuda! ¡Están viniendo!», resonó una voz conocida, y un hombre de pie en la entrada se plantó, pálido y temblando. «¿Qué está pasando?», murmuró Adrián, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La tensión crecía, colisionando con la desesperación. Pero el ruido de cristales rompiéndose estalló en medio de todo. La luz eléctrica parpadeó y se apagó, lanzando a todos a la oscuridad. De repente, al menos 5 figuras armadas entraron. Con máscaras que cubrían sus rostros, gritaban órdenes que se perdían en el aire. El pánico estalló en la sala. «¡Todos al suelo!». Una voz resonante sacudió la habitación. Adrián se lanzó hacia Ana, quien estaba al borde de un colapso. Mientras la oscuridad se llenaba de caos, Adrián vio a Valeria, que retrocedía para protegerse. «No dejen que se acerquen a la carta», decía, su voz temblorosa. «La verdad está en ella, es lo único que pueden desear». Lo que estaba diciendo lo mantenía al filo, y no podía evitar una sensación de urgencia en el aire. Pero justo cuando todo parecía perdido, una explosión de ruido resonó en la entrada. La multitudes de sombras se agruparon, y un vórtice de emociones le golpeó el pecho. La batalla entre luces y oscuridad estaba en su punto crítico.
Estaba claro que ya no eran solo amenazas, sino él mismo en medio de un juego en el que nadie podía confiar. Mientras el caos crecía, un grito atravesó el aire. La sangre no miente. Una voz surgió desde el fondo y todos se quedaron paralizados. Se percibía que lo que venía sería aún más impactante que cualquier revelación previa. La confusión en los rostros de todos indicaba que el verdadero secreto estaba al borde de caer al suelo, listo para transformarse en la verdad que todos temían. ¿Qué cambiaría ahora? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La noche estaba lejos de terminar, y entre sombras y secretos, la verdad estaba a punto de explotar. El grito resonó en el aire, generando un silencio pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los presentes se volvieron hacia el hombre tembloroso que había entrado, pero el caos pronto se desató, cuando las figuras enmascaradas avanzaron. Adrián sintió que el pánico se apoderaba de él. Su mente gritaba que debía escapar. ¡Corran!, gritó Valeria, aunque su rostro no mostraba más que miedo. Ana, con lágrimas en los ojos, se aferró a Adrián. ¿Qué hacemos?, murmuró, su voz temblando. El aire estaba lleno de tensión, un aire cargado de miedo e incertidumbre. Los hombres armados comenzaron a gritar órdenes, exigiendo que todos se tiraran al suelo. Sonidos de golpes y gritos se mezclaron con el sonido de cristal rompiéndose. «¡Esto es un robo! ¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos. Su voz dura y autoritaria. Adrián sintió que su corazón latía con fuerza. Cada golpe de su pecho resonaba con más intensidad que antes. «No, por favor, no me lo lleven», pensó, mientras la escena se tornaba un torbellino de gritos y sombras. Justo cuando creía que todo estaba perdido, escuchó un estruendo brutal, un estallido de madera contra la pared. De repente, una figura familiar apareció en la penumbra. Era su madre, la misma que había creído muerta hacía años. Tenía una apariencia diferente, más envejecida, pero su esencia era inconfundible. «Adrián», gritó, «debemos irnos, ahora». Las miradas se cruzaron, y la incredulidad llenó el espacio. Justo cuando todo parecía estar en su lugar, los hombres armados miraron hacia ella, como si supieran más de lo que mostraban. Adrián sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz quebrándose. «Pensé que estabas muerta». «Siempre he estado cerca, vigilando», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Tu padre se ha metido en algo muy oscuro. No puedes quedarte aquí. Ellos te están buscando. Tú eres más importante de lo que crees». La revelación hizo que el aire le fallara. Todo lo que sabía estaba patas arriba. Mientras su madre hablaba, un sonido estruendoso cortó el aire. Un disparo. «¡Al suelo todos!», volvió a gritar uno de los hombres enmascarados. Pero el caos se había desatado. Las miradas de todos estaban fijas en la entrada, buscando refugio, soluciones, pero se sentían atrapados en una pesadilla. Valeria, aún en estado de shock, buscaba un lugar donde esconderse. Adrián no podía procesar nada. «¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué todo esto?». Su mente giraba. Mientras intentaba contener el miedo, una voz resonó, llena de poder. «La verdad está a punto de surgir en medio de este caos. No dejen que acaben con él». Era un detective, otro que había estado en la mansión antes, un rostro conocido por su expresión decidida. «Soy el único que puede desenmascarar esto», explicó, como si ya hubiera hecho su camino por el laberinto de secretos. Pero el tiempo se agotaba. Un grito estalló cuando Manuel, en un intento desesperado por escapar, hizo un movimiento hacia la salida, pero uno de los intrusos lo atrapó. Adrián sintió un nudo en su garganta. «No, Manuel». Todo se precipitó en un instante, un juego en el que ninguna de las piezas encajaba. La situación era aparentemente insostenible. El terror apretaba como un pisotón en el pecho. La madre de Adrián se volvió hacia él con ojos llenos de tormento. «No olvides que la sangre es más fuerte que los lazos de la familia. Recuerda lo que has aprendido». La frase golpeó como una campana en su cabeza, resonando con una veracidad aterradora. Mientras el precio de la revelación lo asfixiaba, un grito en los pasillos lo llevó a la desesperación. «¿Qué más se esconde en todos estos secretos?», se preguntó. Entonces,
un nuevo disparo resonó y la incertidumbre se volvió irreparable. Todo, el imperio, los traumas, las revelaciones, se desmoronaban. Adrián sabía que el viaje apenas comenzaba y que la verdad podría ser más dura que cualquier condena. ¿Qué más iba a descubrir? Su vida cambió de un momento a otro, y las sombras se alzaban, dejando un eco inquietante mientras una nueva dimensión de su existencia se revelaba. ¿Con quién podría realmente confiar? La oscuridad se acercaba y la aventura apenas empezaba. Adrián sintió cómo el mundo giraba. La sangre le retumbaba en las orejas mientras veía a su madre aparecer de la nada. Los hombres enmascarados gritaban y la tensión aumentaba. «Adrián, necesitamos irnos ya. No hay tiempo», decía su madre, sus ojos llenos de terror. Pero justo cuando parecía que todo iba a descontrolarse, un disparo sonó, seguido de un desgarrador grito de dolor. El caos estalló. «¡Lárguense!», gritó uno de los intrusos, mientras otros intentaban contener a Manuel, que forcejeaba con uno de ellos. Las balas volaban y un instante después, el hombre que había entrado primero se llevó la mano a la frente con un rostro de horror. «No, puede ser», murmuró. Sus ojos miraban hacia el pasillo. «¿Qué pasa?», preguntó Adrián, su voz temblando mientras se acercaba a su madre. El pánico era palpable. «¡Están aquí! ¡Están aquí!». A lo lejos las risas burlonas y los pasos contundentes de más hombres resonaban. La mansión, antes un símbolo de su éxito, se había convertido en una trampa mortal. Ana, temblando, buscó su mano y él la apretó con fuerza. «No sé qué está pasando, pero hay que salir de aquí», dijo, sintiendo el frío de su mano en la suya. «Adrián, escóndete», gritó Valeria. «Llévala contigo», señaló a Ana. Pero justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar a más intrusos. Algunos llevaban armas, otros parecían ángeles de la muerte en sus máscaras. El caos se intensificaba, como si la mansión misma viniera para tragarlos. «Esto no es un robo, es una eliminación», les dijo uno de los enmascarados. Adrián no podía creerlo. El sudor le corría por la frente. «¿Por qué? ¿Por qué harían esto?», se preguntó, mientras la situación se volvía más desesperada. En medio de la confusión, un rostro familiar apareció entre la multitud de sombras. Su padre. «No», exclamó, incredulidad llenando sus palabras. Allí estaba, como una ghost, una figura que había creído muerta. «¿Papá, eres tú?». Su voz apenas consiguió salir de su garganta. Pero la expresión en el rostro de su padre reflejaba horror y tristeza. «Adrián, escúchame, no hay tiempo», grita su padre. «El legado que crees conocer no es lo que piensas. Es peligroso. Ellos vienen por ti porque eres la clave». Adrián se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué legado? Valeria dio un paso adelante. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no nos has contado la verdad?». La furia se mezclaba con el pánico en su voz. Antes de que su padre pudiera responder, un segundo disparo resonó, y un grito helado salió de la garganta de Ana. Se habían acercado más hombres. «Déjala ir, no le hagas daño», rugió Adrián, impulsándose hacia adelante. Pero en ese momento, una explosión sacudió la mansión. Un sonido ensordecedor que los hizo caer al suelo. El aire se llenó de polvo y escombros. Cuando la niebla se disipó, todo se congeló. Un hombre en traje, con un rostro cubierto por una máscara, se acercó hacia Adrián. La mirada fría en sus ojos le hizo temblar. «La sangre es lo que importa aquí», dijo, sus palabras llenas de desprecio. «Eres un estorbo en nuestra misión». Adrián no entendía. ¿Misión? ¿Era todo esto parte de un plan que lo incluía? Su mente daba vueltas, aturdido por el miedo y la incredulidad. ¿Qué misión? La sombra del pasado estaba a punto de caer sobre él, y tras eso, una voz resonó, una voz que dejó claro que el juego apenas comenzaba. «Soy el que escribirá esta historia, Adrián», dijo el hombre, y en un instante, su mundo se hizo añicos. Así fue como toda la verdad se volcó de golpe. Tu madre, por fin a salvo. El legado no era. Riqueza no era poder, era su vida.
Y ahora solo tienes una opción, seguir el camino que el destino ha trazado o perderlo todo. Continuó, y en ese instante comprendió que la lucha apenas comenzaba. Cada secreto le llevaría a desentrañar no solo su pasado, sino a enfrentar el abismo de su propio ser. El tiempo se escapaba, y con el sonido de más pasos acercándose, solo podía pensar en una cosa: la verdad lo había atrapado. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para descubrirlo? ¿Había realmente un escape? Las sombras se alzaban alrededor, y todo lo que había creído se desmoronaba lentamente. ¿Qué más vendría después de esto? Adrián sintió como el mundo giraba a su alrededor. Su madre, allí, de pie, viviente y temerosa. Pero todo se mezclaba en un caos que no entendía. «Mamá, pensé que estabas muerta». Su voz casi se ahogó en el pánico. El caos que los rodeaba se intensificaba, y las sombras amenazaban con tragarlos. «No importa ahora, Adrián, tienes que moverte», gritó su madre, pero su voz se perdió en el estruendo de un disparo. El sonido resonó como una campana de alerta. La adrenalina disparó por todo su cuerpo. «Vamos», le dijo a Ana, aferrándose a su mano, pero el caos estaba en plena explosión. Los hombres enmascarados se movían como sombras, gritando órdenes. «¡Al suelo! No quiero que nadie se mueva», gritó uno de ellos, alzando su arma. La confusión reinaba. Los corazones latían con fuerza, y cada respiración era entrecortada. Adrián miró a su madre, y vio miedo reflejado en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz era apenas un susurro. Todo se volvió un torbellino, pero luego escuchó el eco de pasos pesados. Un grupo más grande entró a la mansión. Más intrusos, más caos. El aire olía a pólvora y temor. En el tumulto, vio a Manuel forcejeando con uno de los atacantes. «¡Suéltame, maldito!», gritó su hermano, pero el pánico se adueñaba de todos. Adrián sintió que la desesperación se apoderaba de él. No sabía si debía quedarse a ayudar o escapar con Ana y su madre. «Es el momento de irse», exclamó Ana, y él asintió. En un instante estalló un profundo estruendo, un grito desgarrador de dolor. Todo se detuvo por un segundo, un instante que se sintió eterno. Y en ese silencio lo inesperado sucedió. Una figura oscura, con un abrigo largo y un rostro famélico, apareció en medio de la sala. Era su padre. «Adrián, no», gritó, pero no alcanzó a terminar. En un giro inesperado, el hombre armado apuntó a su dirección y apretó el gatillo. Un brillo oscuro atravesó el aire. «No», gritó Adrián, pero los segundos se alargaron como chicles. Cuando el estruendo cesó, la verdadera realidad se desplomó. Un grito desgarrador rasgó la noche. El disparo había impactado a su madre. Ella cayó al suelo, su rostro pálido como una hoja, sus ojos vacíos mirando al cielo. El tiempo se detuvo. El horror se reflejó en el rostro de cada persona presente. «¡Mamá!», gritó Adrián corriendo hacia ella. «No, no, por favor». Su voz estaba llena de inconcebible dolor. La sala se llenó de un silencio escalofriante, un momento que permaneció suspendido en el aire como una bomba a punto de estallar. El caos que antes reinaba se desvaneció por un instante. Adrián de rodillas sintió su pecho abrirse en un abismo de desesperación. «¿Por qué?». Su voz quebrada apenas podía salir. Mientras sus lágrimas caían, buscó comprender el horror que los envolvía. «Adrián, no la toques», gritó Valeria, con una asistencia de pánico en su voz. Pero era demasiado tarde. El dolor lo consumía. «Todo esto es un juego. Ellos vienen porque tienen un trato contigo», dijo un intruso, su mirada fría como el acero. «Tu vida vale más de lo que imaginas. Y ahora sin tu madre, sin su legado, tú serás el premio». «¿Qué has hecho?». La desesperación en el rostro de Adrián era palpable. Todo lo que tenía se desmoronaba ante sus ojos. Su madre, su familia, su vida. Justo cuando todo parecía perdido, Valeria tomó la mano de su madre, y un brillo extraño pareció rodearlas. «Estás equivocado», gritó Valeria, su voz emergiendo con fuerza. «Ella no es solo un legado, ella es la clave». Las palabras quedaron en el aire, firmes como la realidad misma. Adrián miró a su madre, y dentro de la tragedia, sintió una punzada a la esperanza. «¿Qué significa esto?», preguntó, luchando por captar la situación. «Los secretos son más grandes de lo que piensas. Estás más conectado de
Lo que imaginas, contestó Valeria mientras el poder en el aire comenzaba a resplandecer. Con su sacrificio, se desata una fuerza que puede cambiarlo todo. Las luces comenzaron a parpadear y un aire electrificado envolvió la habitación. La confusión solo aumentó. Adrián estaba abrumado. ¿Qué próximo secreto más podría ocultarse? ¿Por qué todo esto? La desesperación comenzaba a transformarse en una llama de determinación. El suelo tembló levemente. El frío recorrió su espalda. ¿Qué haría ahora? La oscuridad se acercaba una vez más, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo podría salvar a su familia de algo que ni siquiera comprendía? El misterio se tornaba más intrincado, y la verdad estaba al alcance, lista para desatarse en un caos aún mayor. Las sombras aún resonaban en su mente, y la historia de su vida apenas comenzaba a desvelarse. Adrián sintió que el aire se le escapaba. La imagen de su madre, desvaneciéndose, aún latía en su mente. «No, por favor», murmulló, el rostro caliente de desesperación mientras se apresuraba hacia ella. «Mamá». El ruido del caos a su alrededor se desvaneció, y todo se volvió borroso en su mente, como si una sombra lo envolviera. El eco de gritos y disparos se apagó, y solo quedó la desesperación. «Adrián». La voz de su madre era un susurro de aliento. Sus ojos perdidos reflejaban una tristeza infinita. Todo tiene sentido ahora. La carta es más que una herencia. Es. Sus palabras se apagaron como un suspiro. Él la tomó de la mano, su piel fría y sudorosa. El sonido de pasos resonó. Eran más hombres, más intrusos. Manuel estaba al borde de la locura, gritando, mientras el detective intentaba organizar a los demás. Fuego a discreción. Un grito ensordecedor resonó, y en un parpadeo el pandemonio se desató otra vez. Las luces titilaban sobre sus cabezas, y el peligro era palpable. «Mátenlos a todos», ordenó una figura oscura. Adrián sintió el nudo en su garganta. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, sintió una mano en su hombro. Era Valeria, su mirada decidida. «Vamos, ahora». En un instante se dio cuenta de que la valentía se mezclaba con el dolor, como un torrente. Corrieron hacia detrás de los muebles, buscando refugio en medio de la balacera, llenos de terror y determinación. «Las vidas de todos dependen de ti, Adrián», le dijo Valeria, su voz firme en medio del caos. «La verdad está a tu alcance». Pero el momento fue interrumpido por otro grito desgarrador. «La sangre no miente», exclamó uno de los asaltantes, señalando hacia ellos. El terror se intensificó, y el tiempo parecía importar poco. «¡Deténganse!». La voz del detective retumbó por toda la habitación. La confusión aumentó, y el ambiente se volvió irrespirable. Adrián sabía que el pasado estaba sobre ellos, una sombra que no podía escapar. En ese momento vio las luces parpadear. Su respiración se hizo pesada, y una claridad repentina le atravesó. «Es el momento», pensó. Con una determinación nueva, se giró hacia su madre, cuya vida pendía de un hilo. lo haré por ti», prometió, como si pudiera robar algo del tiempo. A medida que la confrontación aumentaba, las sombras cobraron vida. «El legado es tuyo», gritó su madre, y esas palabras se resonaron en su corazón, como un sumario de todo lo que había aprendido. Era hora de desmantelar la oscuridad. «¡Atrás todos!», gritó. Adrián tomó la carta con fuerza, sintiendo su poder. A medida que la sostenía frente a él, una luz brillante envolvió la habitación. El caos se detuvo. Todos los rostros se volvieron hacia la luz. Y entonces, en un instante sagrado, miró a su familia y a Ana al mismo tiempo. Llegó el momento de la verdad. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz tuviera poder sobre la oscuridad. «No permitiré que me roben mi herencia», gritó con voz temblorosa. El poder de su linaje continuó fluyendo. Los intrusos, desorientados, comenzaron a retirarse. Su madre, a su lado, respiró profundamente mientras el brillo se expandía. «Tu vida es más valiosa de lo que sabes. Estamos contigo», susurró. Y en ese momento, él sintió que todo encajaba. Valeria y Ana flanquearon su lado. El lazo de sangre y la amistad eran más fuertes que cualquier traición. «Estamos juntos en esto», gritaron al unísono, uniendo sus voces en un solo grito de resistencia. Así,
Con el peso del legado sobre sus hombros, Adrián dio un paso adelante. La luz de la verdad los envolvió a todos. Las puertas de la mansión comenzaron a abrirse lentamente, y la oscuridad se evaporó en la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse. Los hombres enmascarados, despojados de su poder, retrocedieron, incapaces de afrontar la fuerza de su unidad. Cuando la última sombra se disipó, un profundo suspiro de alivio llenó el aire. «Lo logramos», murmuró. Con lágrimas en los ojos se dieron cuenta de que esta batalla no había sido solo contra ellos, sino contra los secretos del pasado. La conexión de sus corazones había dado vida a una nueva historia. Mientras se abrazaban, comprendieron que este no era el final, sino un nuevo comienzo. La historia de su familia tomaría un rumbo diferente. «Juntos construiremos un nuevo legado», prometió, y el abrazo simbólico selló su destino. Ahora el sol asomaba a lo lejos y la oscuridad se disipaba. Había esperanza y luz, un futuro brillante en el horizonte, mientras se alejaban de la mansión que alguna vez fue su cárcel y ahora su refugio. Antes de cerrar el capítulo, una voz resonó en su mente. «Tú, que has llegado hasta aquí, debes actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegura que siempre estés al tanto de las mejores tramas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.